Este fin de semana en México está programada una consulta popular, una consulta nacional que está prevista en la ley y es la primera vez que en México se estrena, digamos, esta ley que lleva ya varios años y es la primera vez que se realizará una consulta de esta naturaleza. Hay una polémica abierta en México respecto a la formulación de la pregunta que finalmente realizó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un debate abierto sobre qué entender por esta pregunta. Hay una discusión sobre si de verdad o no hay detrás de este ejercicio para una democracia participativa el interés, la posibilidad, la viabilidad de enjuiciar a expresidentes de la República en México. Bueno, vamos a hablar de ello, de los alcances, de lo que significa todo esto. Y para empezar el programa, le agradezco a Rey Rodríguez que nos tiene esta información. Será la primera consulta popular que se realice en todo México bajo un marco legal organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Este domingo los mexicanos podrán decidir si se debe o no enjuiciar a los actores políticos, incluidos expresidentes de la República, por las decisiones políticas tomadas en años pasados. Ya desde su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía realizar esta consulta. El 15 de septiembre del año pasado envió la solicitud al Senado, el cual la remitió a la Suprema Corte de Justicia inmediatamente. Sin embargo, la preparación de la consulta tuvo algunos tropiezos. En un principio, López Obrador proponía preguntarle expresamente a la ciudadanía si se debería o no enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por presuntos delitos cometidos antes, durante y después de sus respectivas gestiones. La Suprema Corte de Justicia avaló la realización de una consulta popular, pero modificó la respuesta oficial por una más amplia y de manera tal que no se hiciera alusión a los expresidentes para, según dijo, no vulnerar sus derechos ni el debido proceso. Ahora los participantes tendrán que decidir si están de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en el pasado por los actores políticos y encaminado a garantizar la justicia y los derechos de quienes resulten investigados o juzgados. Quienes se oponen a la consulta dicen que la pregunta que redactó la Corte Suprema es poco clara y da pie a muchas interpretaciones. Otros creen que la justicia no se debe someter a consulta popular, ya que son las autoridades las encargadas de investigar y, llegado el caso, sancionar a servidores o exservidores públicos que sean culpables de un delito. Los resultados del voto se conocerán la misma noche del domingo y podrían incidir en las decisiones que adopten los poderes del Estado siempre y cuando la participación en el referendo sea de al menos el 40% de la lista nominal de electores, unos 37 millones de votantes, según la Ley Federal de Consulta Popular aprobada por la Cámara de Diputados. En los comicios intermedios del pasado 6 de junio, considerados los más grandes de la historia por la cantidad de cargos públicos en disputa, se alcanzó una participación del 52% del electorado. Este martes, en su conferencia habitual de las mañanas, el presidente López Obrador pronosticó una buena participación porque, según dijo, la sociedad quiere ser tomada en cuenta y ejercer sus derechos en busca de esclarecer los hechos del pasado. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Pues creo que es una pena la consulta. Creo que primero una enorme tomada de pelo, una carísima tomada de pelo, una tomada de pelo que va a costar más de 500 millones de pesos, que podríamos aplicar a un montón de otras finalidades que son urgentes en este momento en México. Y creo que es algo tan poco, con tan poca pulcritud, que se acaba llevando también entre las patas a la Suprema Corte de Justicia y en cierta forma debilita nuestra democracia. Es decir, si lo que estamos diciendo es que estamos en contra de la impunidad y que en sexenios pasados se cometieron temas que violaron la ley, creo que todos estamos de acuerdo con eso. O sea, creo que nadie quiere la impunidad y todos querríamos que quien rompió la ley pague por haberlo hecho
y que tenga que enfrentar las instancias que prevé la normatividad jurídica. Ahora, lo que es un hecho aquí es que el decir que se va a hacer una consulta para ver si se aplica la ley, ese es el primer enorme problema. O sea, la ley es, la justicia es ciega, la ley se debe aplicar independientemente de partido, ideología o filiación de quien la haya roto. Y en ese sentido, este gobierno tendría hoy todos los atributos para aplicar la ley si quiere aplicarla. O sea, nadie los está deteniendo y ya van casi 3 años de esta administración y no han hecho absolutamente nada para ir o para luchar en contra de esa impunidad que a todos nos irrita y a todos nos molesta. La gran pregunta entonces aquí a hacernos es ¿por qué se hace una consulta así? Y yo creo que esto tiene dos finalidades que las dos son reprobables. La primera es que creo que es un intento por distraernos en un momento en que la economía de México tuvo su peor año en casi desde 1932, el año pasado. Tenemos más de 500,000 de muertos por la pandemia, tenemos 12 millones de nuevos pobres, tenemos 160,000 huérfanos por la pandemia, tenemos una ola de violencia incontrolable, muchos más crímenes cometidos en esta administración que ninguna de las pasadas. Tenemos al crimen organizado tomando partes enteras, digamos, del territorio nacional. O sea, esto es, y por si fuera poco, aparte tenemos unas finanzas públicas muy debilitadas que han estado también muy golpeadas por la situación de Pemex y CFE y por un gobierno que se ha empeñado en enfrentar estos temas que son económicos con una actitud que es puramente ideológica. Entonces, primero distraernos para que no estemos criticando eso. Pero la segunda, que también es muy reprobable, es que busca polarizarnos. Es decir, quiere que haya quien parezca que está a favor de la impunidad si está en contra de la consulta. Y yo creo que aquí es algo donde quisiera yo subrayar. Nadie está a favor de la impunidad, pero creo que hacer esta consulta, que es una tomada de pelo, es un gran problema. Están utilizando una de las herramientas más poderosas que tiene la democracia, que es la de una consulta directa, haciendo una pregunta rara, obtusa, confusa. Esto hace ver muy mal a la Suprema Corte de Justicia, que en vez de simplemente detener un proceso que no tenía ningún sentido, formuló una pregunta que hubiera enorgullecido al propio Cantinflas y donde si la gente acaba votando votar a favor de esta pregunta, digamos, nadie tiene muy claro eso que quiere decir. Entonces, pues creo que por donde lo veamos, Carmen, esto es una verdadera vergüenza. A ver, déjame retomar el tema de la pregunta para entrar en materia exactamente de su contenido. Efectivamente, fue la Corte Suprema la que terminó por formular la pregunta, desechó la que envió el presidente de México en su momento para solicitar esta consulta nacional. Y bueno, pues dice la pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Jorge Suárez Vélez, ¿qué dices de esta redacción? ¿Qué entenderías tú al final de cuentas? Mira, si lo que nos están preguntando es, ¿estarías de acuerdo en que se aplique la justicia y que se enjuicie a quien resulte culpable? Sí, estamos de acuerdo. Para eso no necesitamos 500 millones de pesos de consulta, ¿eh? La ley eso lo prevé y de hecho es lo que todos exigimos. Apliquen la ley. No tienen que esperar a que nosotros les demos el visto bueno. O sea, para eso están las cortes, para eso hay una procuraduría, para eso hay todo un aparato de justicia que es precisamente para irse contra quien haya roto la ley. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que están esperando? O sea, ¿por qué se han tomado 3 años para hacer esto? ¿O qué van a hacer si se dice que sí? O sea, ¿qué implicación tiene? O sea, aquí lo que es más grave de todo esto, Carmen, en el fondo, es que en teoría, cuando es una consulta, lo que tú quieres es que sea el pueblo quien toma una decisión que es crucial, digamos. O sea, en algunos países como en Chile, por ejemplo, se puso en referéndum si querían que se hiciera una nueva constitución. En el Reino Unido hubo un proceso similar para el Brexit. Pero ahí la pregunta es muy clara, ¿eh? ¿Quieres mantenerte adentro de la Unión Europea o no?
¿quieres que haya una nueva constitución o no? Ya, o sea, no necesitas este rollo, cantinflesco que se puede prestar para cualquier interpretación. Entonces aquí lo que es todavía peor es que la primera vez que estamos haciendo una consulta real avalada por el INE dentro del marco legal es para una tomada de pelo. O sea, lo que querríamos es que este tipo de mecanismo súper poderoso sea para que el pueblo exprese su deseo por arriba, digamos, de los actores políticos. Aquí, por cómo está redactada la pregunta, lo que está haciendo es que si el pueblo aprobara, digamos, esta consulta, el que realmente decida qué hacer con eso es el actor político, porque esa pregunta se le puede interpretar de 50 formas diferentes. Entonces, una vez más, es una tomada de pelo y es un insulto a la voluntad popular. Gracias, Aristegui. Dime una cosa, Omar, ¿esta consulta para qué? ¿Cómo se entiende? Hay diferentes maneras de entenderla. ¿Cómo es la tuya? No, la nuestra está muy clara. Es para empujar los procesos de justicia en México. Aquellos que son emblemáticos, pero aquellos que tampoco lo son. Ha venido tomando en los últimos días su verdadero significado. Diversas fuerzas sociales han expresado la necesidad de conformar grandes comisiones de la verdad que pudieran emprender estos procesos de esclarecimiento que señaló la Suprema Corte en la pregunta que se nos va a hacer el 1 de agosto. Nosotros estamos por esa vía. Debemos aprovechar toda esta movilización que se ha generado para volver a ver nuevamente a las víctimas del pasado, de la guerra y de todo lo demás. Omar, no está en la pregunta fraseado así, hay que decirlo. La pregunta ha sido motivo de muchas críticas por lo rebuscado, digamos así, de la pregunta que conduce a todo y a nada. Pero al final se está empujando, como tú dices, los procesos de justicia transicional. Así, al final de cuentas, es como se está interpretando esta pregunta, que si bien es rebuscada y a veces poco entendible, si se quiere, ¿crees que hay condiciones? ¿Has podido constatar por ti mismo, como promovente de la consulta, que el gobierno de México estará dispuesto o está haciendo ya algo para promover o para establecer una gran comisión de la verdad o varias comisiones de la verdad? Eso ya se había dicho en el arranque de este gobierno, pero no ha sucedido. Pues es que tenemos que forzar incluso al gobierno actual desde la ciudadanía. Lo que estamos viendo en nuestros recorridos por el país, que a pesar de que algunos quieren apropiarse de este proceso, sobre todo morenizarlo o oficializarlo, la ciudadanía abajo, las organizaciones sociales también están poniendo su posición y dicen, no, a ver, tenemos que apropiarnos desde el pueblo y desde las colectividades de víctimas, no tanto desde la oficialización ni del partido. Tiene que ser la ciudadanía y las organizaciones sociales, sobre todo. Por ejemplo, el caso extraordinario y lamentable que te ha tocado vivir de cerquísima, Ayotzinapa. Bueno, es un caso en el que han concurrido las instancias del Ministerio Público, figuras especiales que se han creado. Para este caso en particular, fenómenos de justicia ordinaria, entre comillas, y justicia transicional, ¿están ocurriendo ahí? Sí, claro. En el caso de Ayotzinapa ya hay una comisión presidencial, ya hay una fiscalía especial, ya hay expertos internacionales. No ha habido justicia todavía porque va muy lento el caso nuevamente, a pesar de la gran voluntad que demuestra el presidente y estos nuevos organismos. Entonces pensamos que la consulta podría empujar un poco más este proceso que está habiendo. Por cierto, el caso de Ayotzinapa es la muestra perfecta de que aplicamos la ley desde hace 7 años y no ha habido justicia. En México no basta la aplicación de la ley, necesitamos la presión política en las calles, la presión de la sociedad civil. Como dije hace un momento, Omar, tú y un grupo de consulta, tu experiencia en esta parte de la historia, ¿cómo fue y qué pasó con ello? Pues hace 9 meses impulsamos esto, se volcó la gente a firmar al final de los días de mediados de septiembre y pues nos sorprendió el país con su aportación de firmas. Esperamos que este 1 de agosto hagan lo mismo, que aunque no estén coordinados con nosotros como grupo promovente, sí entiendan que el clamor de justicia es generalizado y no es de un sector ni de un partido, es de la sociedad en su conjunto. Entonces,
pues vamos a lograr el 1 de agosto que más de 37 millones de personas salgan a votar. 37 millones de personas para que entonces la consulta pueda ser vinculante. Y ahí hay una gran cuestión. ¿Vinculante de qué? ¿Cómo entenderías el resultado si esto se logra? ¿Esto obligaría a qué autoridades a hacer qué después de una pregunta como esta? Es que hay dos caminos. El camino de que las instancias correspondientes emprendan acciones, estos procesos de esclarecimiento, pero también el otro de que pudiera emprenderse la creación de una gran comisión de la verdad, como lo plantean, por ejemplo, los zapatistas, pero también como lo han planteado las víctimas, los familiares de víctimas. Entonces, pienso que tendría que hacerse una síntesis entre las grandes propuestas que existen, sí apoyar el apoyo, sí aceptar el apoyo institucional, financiero y demás, pero donde la voz cantante la lleven las víctimas. Y esto lo estamos planteando independientemente del resultado, si es vinculante o no es vinculante, porque de todas maneras, pues las víctimas ahí van a estar esperando justicia. Pues Omar, habremos de hablar más ampliamente si me lo permites. Gracias por estar estos minutos en el programa y seguiremos en contacto.